¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver en Argentina, en Uruguay y en Venezuela. También nos pueden encontrar, como siempre, en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Allí colgamos habitualmente las informaciones más destacadas de lo que ocurre en América Latina y en el mundo, y también pueden escuchar el programa radial que emitimos semanalmente desde Argentina para toda Latinoamérica y el mundo. Bueno, vamos a contarles que acabamos de regresar de Cuba, donde hemos estado presentando allí en la Feria del Libro un libro sobre la experiencia de Rodolfo Walsh y la agencia clandestina de noticias Ancla, y de paso, obviamente, tratamos de hacer algunas entrevistas para que ustedes puedan saber mucho más de lo que está ocurriendo en América Latina, porque en Cuba se concentran problemas y temas de todo el continente. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP. Hemos estado con el comandante Iván Márquez, que es el que preside la delegación para los acuerdos de paz y conversaciones con el gobierno colombiano allí en La Habana, y con él tuvimos una entrevista muy jugosa en lo que hace a saber cuál es la posición de la FARC hoy con respecto a estos acuerdos, cómo ven ellos el tema de los puntos en los que se han ido poniendo de acuerdo con el gobierno, pero también las advertencias sobre lo que está ocurriendo en el territorio, las amenazas de muerte y la represión contra el movimiento popular. De todo esto hablamos con Iván Márquez, y esto es lo que pudimos recoger allí en una tarde en La Habana. Iván Márquez, estamos en un momento que ya ha transcurrido más de un año y medio del comienzo de las negociaciones, y quería que nos des tu impresión de cuánto se ha avanzado y cuánto falta todavía en la estrategia que ustedes tienen para este acercamiento a la paz. Creo que hemos avanzado de manera suficiente. Ya tenemos en nuestro poder las partes 3 acuerdos parciales, uno sobre tierras, otro sobre participación política y un tema muy complejo que es aquel que se refiere al uso de drogas ilícitas. Sobre estos asuntos hay ya unos acuerdos parciales, pero han quedado para un abordaje posterior, más adelante, algunas salvedades. 28 salvedades en total, todas ellas de mucha importancia, nodales para el logro de la paz, porque, por ejemplo, está el problema del latifundio, que el gobierno colombiano pues no ha querido tocar, porque según su argumentación piensa que una medida de esta naturaleza podría despertar de nuevo los demonios del paramilitarismo y cosas por el estilo. Y hay también una resistencia del gobierno a aceptar una propuesta nuestra que consideramos justa, como es la de ponerle un límite a la extranjerización de la tierra. Otro aspecto también importante es el que tiene que ver con la explotación minero-energética y su impacto socioambiental. Para que usted analice un poco la categoría de problemáticas que se nos están quedando allí como salvedades, y que desde luego nosotros hacemos todo lo posible para que no sean arrojadas definitivamente al incendio del olvido, como a veces advertimos de la pretensión del gobierno. También hay asuntos políticos para resolver, como es el de la expansión de la democracia. Nosotros insistimos en que para que se dé un ambiente favorable para la paz, es necesario, primero que todo, que el Estado deje definitivamente
atrás la doctrina de la seguridad nacional, la concepción del enemigo interno, y resuelva de una vez por todas el fenómeno del paramilitarismo, que nadie en Colombia sea perseguido por sus ideas, mucho menos asesinado. Eso es muy importante para dar unos primeros pasos en dirección a una Colombia distinta, a la Colombia del futuro, como decimos nosotros. Además, es necesario adelantar unas reformas estructurales, como la reforma política al sistema electoral. Hay una que clama todo el país, que es la reforma del sistema judicial, corrupto, totalmente dependiente, no tiene independencia la rama jurisdiccional colombiana. Y ahí se han generado unos escándalos que hacen que el país, en masa, la voluntad nacional, quiere que se produzca un cambio estructural. En algún momento se ha expresado de que ustedes tienen cuentas pendientes, que hay crímenes de lesa humanidad, dicho algunos, sobre todo la gente del uribismo. Eso ustedes lo van a plantear como que no tiene que ser discutido, porque puede pasar que se termine después, como ha pasado con otros procesos de paz, donde a los dirigentes guerrilleros después se les exige por las acciones que han hecho, y al gobierno no se le exige absolutamente nada. Sí, pero tenemos una discusión con el gobierno. Nosotros desconocemos plenamente el marco jurídico y la justicia transicional que el gobierno colombiano ha tratado de sacar adelante ante las Cortes y ante el mismo Congreso de la República. Nosotros decimos que se está violando de esta manera el Acuerdo General de La Habana, que ha colocado a las dos partes en un mismo plano de igualdad. Por lo tanto, embarcarse en aventuras como esta, de sacar adelante el marco jurídico no convenido, pues no tiene posibilidades de supervivencia. Como le digo, nosotros desconocemos esto. Además, porque advertimos que lo que el gobierno está haciendo es sembrar maleza jurídica para concluir, y eso es lo más extraño, en ningún otro proceso que se ha desarrollado en el mundo ha ocurrido, que los comandantes guerrilleros terminen tras las rejas. Nosotros sencillamente decimos, no hemos venido a La Habana para que nos pongan presos. Nosotros hemos venido a buscar soluciones políticas, soluciones, digamos, diplomáticas al conflicto colombiano, que tiene que darse con cambios estructurales en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, y no a que nos pongan presos, ¿no? Eso realmente no tiene sentido, en ninguna parte del mundo ha ocurrido. Ahora nos dicen que es imposible en estos tiempos evadir, digamos, a la Corte Penal Internacional, y la presentan como un superpoder que lo arropa todo en el mundo. Pero es que la Corte Penal Internacional no conoce el conflicto colombiano, no sabe qué es Latinoamérica, qué somos los latinoamericanos, cómo es esto del conflicto interno colombiano, no conoce la historia del conflicto, no tienen un correlato histórico sobre causas, sobre desenvolvimiento, sobre responsables, sobre impacto en la población civil, de modo que no tiene nada que hacer. Por eso nosotros estamos invocando ahora una doctrina que se llama el margen nacional de interpretación, que precisamente prevé esto que estoy diciendo, que si hay una instancia jurisdiccional que realmente no conoce sobre lo que va a decidir, lo que debe hacer es colocarse a un lado y decir, mire, este asunto tiene que resolverlo los colombianos entre ustedes, que son los que conocen bien las causas y el desarrollo y los responsables de este conflicto. Desde luego que hay responsables, sí, pero es que el gobierno pretendió a través de los medios de comunicación hacerle creer a la opinión
que la guerrillera es la máxima responsable, los mayores victimarios de este país, desconociendo que nosotros estamos haciendo uso de un derecho universal, el derecho al alzamiento armado contra regímenes injustos y oprobiosos. Nosotros somos la respuesta a una violencia que viene desde el poder, y eso está demostrado. Afortunadamente acaba de ser entregado a la mesa de diálogo el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, que nos presenta una visión distinta a la que estaba manejando el Estado, una historia totalmente unilateral. Ahora con este informe tenemos una visión plural, ¿no?, que tenemos que buscar la manera de unificar ese relato sobre bases de verdad, ¿no? Un relato que nos permita establecer qué fue lo que pasó, pero que reposa en el fondo siempre la verdad, y si está la verdad ahí, pues nos vamos a dar cuenta quiénes son los máximos responsables. Este asunto de los máximos responsables también lo hemos venido tratando en la mesa de conversaciones. Por ejemplo, a los militares que están ahí frente a nosotros, General Mora Rangel, el General Naranjo, le hemos dicho con relación a este asunto que para las FARC este tema de los máximos responsables trasciende las comandancias de las distintas fuerzas y toca directamente el Palacio de Nariño, que es donde están los determinadores, los autores detrás del autor. Nos parece que eso hay que analizarlo bien. Están los partidos, los presidentes, los ministros, como responsables máximos, los partidos políticos, los terratenientes, los que defienden la tierra o se apropian de tierras a sangre y fuego a través del paramilitarismo, los promotores del paramilitarismo, los señores empresarios, por ejemplo, de los bananeros, como la Chiquita Brand, los de la Drummond, que han financiado a grupos paramilitares, o sectores de la agroindustria que se han apoderado de tierras que pertenecían a campesinos que fueron, digamos, obligados a abandonar sus propiedades. Usted sabe que en Colombia hay un desplazamiento forzoso de población que se aproxima a los 6 millones. Y entonces, a través de la violencia, estos nuevos terratenientes, estos bananeros sobre todo, se han venido apropiando de estas tierras, en un asunto que tiene que resolverse. Responsables son también los grandes medios de comunicación, responsable es también la Iglesia, que ha usado en algunos momentos históricos a la violencia, a la confrontación fratricida. Responsable es el sector financiero, que está involucrado en el lavado de activos, de dineros provenientes del narcotráfico. Nosotros le hemos dicho al gobierno: persigan a estos que son los que promueven la actividad del narcotráfico, no concentren la acción punitiva en el eslabón más débil de la cadena, que son los campesinos pobres y que son los consumidores. Si se quiere tener resultado, persigan a los comercializadores y persigan a los banqueros que están involucrados, por ejemplo, en el lavado de activos. Pero parece que esta responsabilidad como que no existiera para el gobierno. Como decimos en Colombia, prefieren como pasar de agache este tema, ¿no? Cuando es, digamos, fundamental a la hora de buscar una solución a este problema. Bueno, hay múltiples responsables. Los responsables no son solamente los actores armados, hay actores responsables no armados. Y como dijo hace poco el expresidente César Gaviria Trujillo, tienen que responder también. Lo importante de lo que ha dicho César Gaviria recientemente en Colombia es que las responsabilidades son colectivas, y nosotros decimos, ya lo ha reconocido el propio presidente, que el Estado es responsable por acción o por omisión, pero nosotros vamos más allá y decimos que el Estado es la máxima instancia de imputación. Entonces, por lo tanto, es el máximo responsable. A la hora de buscar una salida tenemos que analizar todas estas cosas. En otras palabras, el expresidente
César Gaviria está diciendo o todos en la cama o todos en el suelo. Nosotros decimos, para los guerrilleros, cero cárcel. Cero cárcel porque nosotros no hemos venido aquí a que nos metan presos, lo reitero. Y no porque estemos, digamos, evadiendo responsabilidades, sí, tenemos algunas responsabilidades, pero desde el plano de, no de los que originaron todo esto, ¿no? Sino como como errores que se han sucedido en el desarrollo del conflicto, jamás voluntarios. Aquí no ha habido sistematicidad. Nosotros hemos adelantado acciones militares sin el propósito de causarle daño a la población. Pero cuando se da un combate, una confrontación con el ejército, con la policía en Colombia, pues sucede que a veces se producen errores militares. En ese sentido nosotros hemos cometido errores y los hemos reconocido, pero no es algo que tenga sistematicidad, ni que sea una acción premeditada, calculada de la guerrilla para causarle daño a la población. Nosotros nunca planeamos acciones con ese objetivo. Imaginemos que se avanza firmemente en los acuerdos de paz y que se llega a una solución política. ¿Cómo se ven ustedes insertados dentro de una Colombia diferente a la actual? Carlos, todavía hay mucho que hablar, hay mucho por hablar, hay mucha temática compleja que tenemos que abordar. Mencionaba hace un rato que ha sido puesta en marcha la subcomisión técnica que se va a ocupar de temas como el del cese al fuego bilateral, pero también del asunto de la dejación de las armas. Nosotros hemos hecho un planteamiento que esperamos sea respondido de manera positiva por la contraparte. Hemos dicho que entendemos dejación de las armas como su no utilización en política. Que el Estado, que sus Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía, no utilicen sus armas en política. Y que de igual manera la insurgencia de las FARC se compromete a no utilizar sus armas en política. A nosotros nos preocupa mucho la utilización de las armas en política por parte del Estado, que ha producido victimizaciones colectivas, que ha provocado el aniquilamiento de alternativas políticas, han descabezado a toda una generación de revolucionarios, como ocurrió, por ejemplo, con la Unión Patriótica, con los dirigentes de la Unión Patriótica, 5.000 muertos, como ocurrió con Aluchar, con el Frente Popular. Las armas que se le confiaron al ejército para que defendiera la ciudadanía y defendiera las fronteras patrias, que es lo que le dejaba cierta legitimidad, las volvió contra el pueblo. Y ahí se involucraron en un problema mayor, en una responsabilidad mayúscula, por lo cual hay que responder. Eso sí es grave lo que se ha hecho. Entonces nosotros pensamos que en este terreno lo mejor, el Estado tiene que responder, pero para hablar de dejación de las armas tenemos que dejar claro esto que acabo de señalar, es decir, que las armas no se podrán, luego de la firma de un acuerdo en este sentido, utilizar en política. Y como un complemento, estamos diciendo que el ejército debe regresar a su rol constitucional, que es el de la defensa de las fronteras patrias, y que deje de apuntar sus fusiles contra la ciudadanía, que es lo que ha hecho y que lo que ha causado el horror que significa la violación de los derechos humanos en Colombia, tantas desapariciones forzadas, detenidos y desaparecidos de manera forzada, tantos desplazados, tantas muertes, tantas fosas comunes, tantas masacres. Eso deviene de esa actitud de las Fuerzas Armadas institucionales que se dedicaron a una cosa distinta a su función constitucional. Bueno, ese por ejemplo es un asunto.
Habría que discutir, por ejemplo, en torno a el paso de organización armada a movimiento político abierto. A nosotros nos preguntan, ¿ustedes se ven haciendo política en el futuro? Es que nosotros siempre hemos hecho política, siempre. Con armas o sin armas, siempre estamos en función de la política, porque tenemos una visión de país, porque tenemos unas banderas que son las de el movimiento bolivariano por la Nueva Colombia. Hay una plataforma de 12 puntos que nosotros hemos desarrollado en unos lineamientos que presentamos a consideración del país el pasado 27 de mayo, cuando la FARC cumplieron 50 años de existencia, medio siglo de resistencia y de lucha. Tenemos una visión de país. Es decir, hacemos política y hacemos propuestas, como lo estamos haciendo también ahora en la mesa de conversaciones. Ojalá podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Nosotros sabemos que ese acuerdo no va a significar la revolución. Nosotros sabemos que la sola firma de un acuerdo, un papel mejor, no nos va a cambiar la situación en Colombia, pero lo que necesitamos es generar una situación distinta de tolerancia, de democracia verdadera, para a partir de esa nueva situación emprender una lucha por mejorar el nivel de vida de los colombianos. Queremos que todos tengan vida digna, que Colombia abandone definitivamente ese deshonroso tercer lugar que se ha ganado en el mundo como país más desigual. Eso no debiera ser así. Aquí hay que, por ejemplo, mirar un poco cómo es lo de la política económica. Los del gobierno dicen, la política económica no está en cuestión. Y nosotros preguntamos, bueno, pero es que tiene que ser la política neoliberal la que tiene que, digamos, primar aquí, prevalecer en Colombia. No podemos ponernos de acuerdo y pensar en otras políticas que beneficien a los colombianos y al menos le den buen vivir, vida digna, empleo. Bueno, todas estas cosas que son normales en una democracia. Democracia en lo político, democracia en lo económico, democracia en lo social, es lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, hay un trecho todavía largo para recorrer al respecto de los tiempos, tema que usted trataba anteriormente. Mire, todo depende de la decisión del gobierno. Si el gobierno no obstaculiza, si el gobierno atiende iniciativas, propuestas, pensamos nosotros que este proceso podría entrar en una dinámica que puede conducir rápidamente a un acuerdo final. Ahora, nosotros no queremos que se mezclen elecciones con el proceso de paz, porque eso enfermaría el proceso de paz y no lo deseamos, ¿no? No lo deseamos. Es necesario ponernos de acuerdo en muchos aspectos, tal vez echarle un vistazo nuevamente a las salvedades, a los puntos que nos han quedado allí en un freezer, algo congelados, pero es que es necesario sacarlos nuevamente para discutirlos, y si no hay acuerdos, pues aspiramos nosotros que esos disensos sean dirimidos en una Asamblea Nacional Constituyente. Paradójicamente, Estados Unidos, por un lado, habla de flexibilizar las relaciones con Cuba, se acerca ahora a las negociaciones de paz en Colombia, y por otro lado castiga a Venezuela duramente, hackea a Venezuela, conspira contra la revolución bolivariana. ¿Cómo ven ese panorama de la América Latina en la cual ustedes tienen un importante protagonismo? Sí, se ha dicho que la paz de Colombia es la paz del continente, y vemos que hay razón en esa frase, en esa apreciación. Creo que la acuñó el presidente Pepe Mujica en una reunión de países latinoamericanos. Nosotros creemos que la paz de Colombia tiene que irradiar paz también para el continente. Ojalá estos problemas que usted nos comenta
que se dan entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos puedan resolverse por la vía diplomática, desde luego con respeto, porque hay que respetar la soberanía de los países y a veces las cosas se pretenden manejar como si se tratara a nuestra América de un verdadero patio trasero, y eso no es así. Yo creo que hay que permitir, dejar que los gobiernos decidan el rumbo que han de darle a su destino, qué tipo de sociedad es la que quiere construir. Y en ese sentido sí es urgente que se respeten las decisiones de las naciones. Los pueblos son soberanos y deben guiarse por lo que este pueblo diga. Yo recuerdo a Manuel Marulanda en una entrevista que le hicieron, creo que era de televisión suiza, donde él decía, le preguntaban, ¿ustedes por qué luchan? Nosotros decíamos, nosotros luchamos por la toma del poder y la construcción del socialismo. La FARC de hoy, las que ustedes como comandantes llevan adelante y representan, ¿siguen pensando de esta misma manera? De igual forma, sí. Estamos nosotros tratando de avanzar a un estadio que nos permita seguir desarrollando esa lucha en condiciones mejores. Pero nuestro propósito es el socialismo. De eso no debe caber ni la menor duda en nadie, porque sabemos que ese es el sistema que nos va a dar verdadera democracia, justicia social, nos va a dar una paz estable y duradera, y nos va a dar soberanía y sobre todo dignidad, porque el socialismo es humanidad. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.